Nos acompaña en los estudios el general Luis Altamirano, comandante en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, general Altamirano? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República, como en su momento lo hiciera el expresidente Guillermo Lasso, arribó a la ciudad de Durán acompañado de tanquetas militares, portando banderas, fuertemente custodiado, armado, resguardado, para anunciar una nueva intervención militar y policial en esa ciudad, una de las más violentas del mundo, considera así por quienes hacen el seguimiento del tema del crimen. Pero no se conoce cuál es el plan en concreto que se va a aplicar en Durán. No es la primera intervención, me parece que con esta es la 10ª que se realiza en esta ciudad y las anteriores no han dado absolutamente ningún resultado, tal es así que ni siquiera su propio alcalde puede trabajar con tranquilidad dentro de su despacho por los niveles de inseguridad que se vive en esa urbe. ¿Qué opinión tiene respecto a este anuncio de una nueva intervención en la ciudad de Durán y qué expectativas debe tener la ciudadanía de que esto puede o no dar resultado? Bueno, Licenia, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia. Mire, no podemos desconocer, y creo que esto mencioné en una entrevista anterior, la importancia de la decisión política en lo que fue utilizar una herramienta jurídica de nuestro marco legal, que es la declaratoria de conflicto armado interno, con todas las limitaciones que al momento trae esto, porque los plazos han fenecido, a pesar de que la Corte Constitucional ha reconocido que los hechos fácticos no determinarían la necesidad de una extensión tácita de ese estado de excepción. Estamos en un conflicto armado interno, conforme lo han ido declarando las autoridades. Lo que yo puedo observar ahí, en esto, es una ausencia de concepto de gestión y de manejo de doctrina. No en el gobierno. Yo creo que hay que aprender las lecciones que han atravesado otros países, sí, con ello tampoco trasladar modelos enlatados, para que la ciudadanía pueda comprender mejor. Mire, el estado de excepción por sí mismo no es malo. Lo que busca el estado de excepción es generar ciertas condiciones operativas tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional en lo que es la restricción de algunos derechos. No está ahí el concepto operacional. En este caso, derechos que tienen que ver con la inviolabilidad de la correspondencia, que es para la mensajería, el uso de telefonía celular, el uso de medios electrónicos, o correos humanos, o mensajería física. O también el asunto de poder restringir, en este caso, la libertad de asociación y reunión, porque hay que recordar que en estas zonas, lastimosamente, que no es que están llenas de delincuentes, porque no es toda la población que está ligada a la delincuencia, pero basta el 2% de la población que esté ya sea intimidada o atravesada por estos mecanismos de corrupción o ligada directamente con estas organizaciones criminales que entorpece la acción de la fuerza pública. Y se requiere la restricción de esta libertad cuando hay este posible entorpecimiento. Y esto le digo, esto es traído de la propia doctrina de la insurgencia. Usted con un 2% de la población, usted controla prácticamente las actividades del 98%. Entonces es necesario este tipo de restricciones. Y lo propio, lo que tiene que ver con no solo estos elementos, sino también la inviolabilidad de domicilio, porque hay una serie de operativos y lastimosamente hay una deficiencia de inteligencia. Hay elementos de carácter general que permiten, especialmente en el sector de Daule, hacer estos allanamientos y encontrarse muchas veces con elementos que no se pensaba encontrar desde el punto de vista de una inteligencia mucho más específica. Recordemos que la ubicación de Daule, de Durán, está justamente con el río Daule y el río Guayas. Y esto lo que permite es que estas vías puedan ser utilizadas para el traslado de droga. O sea, como se dijo en algún noticiero, es una verdadera bodega. Ahora, los delitos, claro que han tendido a disminuir, porque no hay que olvidarse de que aquí tenemos no solo dos organizaciones criminales, pero están ligadas al tráfico internacional de estupefacientes, y lógicamente con expresiones de delitos predatorios, extorsiones, secuestros, pero estos migran, porque en este momento podemos ver, por ejemplo, un incremento del 9% en términos de homicidios en los ríos. O sea, mientras tenemos una disminución en Durán, tenemos un incremento importante en la provincia de Los Ríos, que es un 9%. Entonces, porque el delito que tiene que ver con lo que es predatorio, extorsión, secuestro, migra. El delito que tiene que ver con el microtráfico genera confrontaciones por el enfrentamiento de espacios territoriales. Entonces, es un aspecto que le digo bastante complejo, y como yo le decía,
yo creo que falta estas definiciones y que se expresan justamente en estas ambivalencias en la aprobación de un reglamento a la ley orgánica de la defensa y posteriormente a la eliminación de esos artículos, porque mire, si hay una falencia enorme es que no hay un ente coordinador de la seguridad. Debió haberse fortalecido la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Fue una brillante idea entonces la del presidente Moreno de eliminar un ministerio coordinador de seguridad precisamente que había, ¿no? Qué gusto tenerle acá, general, y poder conversar con usted. Por cierto, muchas gracias por hacernos llegar el libro de su autoría que se llama De la Paz a la Guerra. Está haciendo el lanzamiento de este libro. Ya después nos va a decir dónde puede la gente adquirirlo, para que creo que es de mucha utilidad y más en estos momentos para tratar de entender por qué llegamos a vivir lo que está viviendo el país. Pero yo le decía, había un ministerio coordinador de seguridad, capaz no era la entidad perfecta, pero algo funcionaba. El problema es que ahora usted nos dice, general, no hay quien coordine. El gobierno de Lasso creó una Secretaría de Seguridad, no encargó precisamente al mejor funcionario del caso para aquello. Ahora tenemos una ministra del Interior, tenemos un ministro de Defensa, vemos acciones que no sé qué tan coordinadas están o quién está al frente. Lo que sí vemos es que es un gobierno bastante reactivo, es decir, hay un fin de semana violento en Manta y se trasladan las comandancias a Manta. Pasa lo que pasa en Durán y se trasladan a Durán. Mañana puede ser Los Ríos, por lo que nos acaba de decir, porque además los criminales, viendo que se instalan las fuerzas de seguridad, yo me imagino que lo que hacen es trasladarse y volverse como células nómadas, ¿no?, de un cantón a otro. O sea, el delito predatorio es el que tiende a migrar en términos de lo que se conoce como el efecto globo. Lo que está relacionado al tráfico internacional de estupefacientes tiene una limitación de su migración porque está relacionado justamente con las rutas y los puntos de contaminación, ya sea de carga o de despacho en lanchas rápidas. Entonces yo no puedo controlar eso desde la provincia de Pastaza o hacerlo eso desde la provincia, se me ocurre, de Bolívar. Tengo que hacerlo de esos lugares que están próximos a estos espacios físicos para el tráfico internacional de estupefacientes. No así el delito predatorio. Ahora, porque tenemos unas estructuras que no podemos comparar, y menciono esto varias veces, no son estructuras comparables al cartel de Cali y Medellín. Estamos viendo otro tipo de estructura, inclusive organizaciones en red que trabajan con afiliaciones, que trabajan con ciertas dependencias, con elevados grados de autonomía, y también el crecimiento de otras organizaciones predatorias que se dedican a este tipo de delitos. En ese ambiente de caos, pues cualquier grupo de estos que han nacido, muchos de las pandillas, se dedican al tipo del delito predatorio sin necesidad de que tenga una afiliación a una entidad de carácter mayor. Ahora, justamente en la obra menciono la eliminación del ministerio coordinador, porque, mire, esta obra ha recibido, le digo, muchos comentarios positivos, independientemente de las posiciones políticas, y eso ha sido para mí, una satisfacción, porque no es una obra que busca simplificar esta realidad en este mundo hiperconectado, pero también hipersimplificado, sino tratar de explicar el camino que hemos recorrido y por qué nosotros hemos llegado acá. Ahora, cuando usted no tiene una secretaría totalmente independiente o un ministerio de carácter independiente, que yo resalto inclusive que fue un acierto la creación de esta organización, usted comienza a tener tensiones en las lógicas institucionales de las organizaciones que conforman el sector seguridad, no solo Fuerzas Armadas, no solo Policía Nacional, sino otras entidades que también transversalizan al sector de seguridad, unas directamente como el Centro de Inteligencia Estratégico y otras transversales que tienen que ver con la inclusión económica y social, porque ese es justamente hacer rectoría. Entonces, el problema es cuando usted elimina la rectoría, o esta rectoría recae en quien también tiene que hacer la gestión de la política pública. Y yo quisiera topar el tema del reglamento. Se elimina un artículo del reglamento, el artículo 24, el artículo 25. Lo que eliminó ayer el presidente vía decreto, 6 días después de haber puesto eso en el reglamento. Sí, ahí hay un problema. La subordinación de la policía a las Fuerzas Armadas. El artículo lo que hace es reconocer que la Policía Nacional es una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas cuando se trata de temas de la defensa de la soberanía e integridad territorial, cuando hay una declaratoria de conflicto armado, una declaratoria de estado de excepción, ya sea por una agresión externa o grave conmoción interna. Pero esto está en la Ley Orgánica de la Defensa, que fue modificado
en marzo del año anterior, en esta famosa ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad integral. Eso fue reformado. Entonces, el reglamento no puede decir lo que no está en la ley, ni tampoco ampliar otras atribuciones que no le permite la ley. Pero el decreto del presidente dice que eso fue modificado por un pedido del propio Ministerio de Defensa. La ley está vigente. Las modificaciones del año 2003 están vigentes. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo hay que comprender? Mire, cuando usted hace referencia al artículo 64, ¿quién es responsable de la planificación, de la organización, preparación y empleo? Es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero lo que tiene que entenderse aquí, y para eso están los reglamentos, o sea, los reglamentos no es para repetir lo que está en la ley. Hay que operacionalizar eso en términos de división de jurisdicciones. Si yo tengo una jurisdicción, un nivel de mediana intensidad de violencia, lo más lógico es que las Fuerzas Armadas se constituyan la fuerza que recibe el apoyo de la Policía Nacional. Porque es una intervención de fuerza, porque las Fuerzas Armadas no pueden sustituir a la policía. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer investigación de acuerdo al ordenamiento jurídico. Pueden hacer inteligencia y pueden hacer este eje ya sea de prevención y reacción, pero no pueden suplantar el eje investigativo. Pero si hay una zona a intervenir con fuerza, el centro tiene que ser las Fuerzas Armadas, apoyado por la Policía Nacional. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, en la doctrina que se diseñó y que ahora fue absorbida por el Comando Conjunto, las zonas estratégicas de intervención integral. Entonces es necesario eso, pero no es de todo el espacio nacional, no es la subordinación total o parcial de la Policía Nacional. Entonces hay que reformar el reglamento. Y por otro lado, hay necesidad de entender qué es el concepto de acción unificada, que ya está en la doctrina desde el 2020. O sea, la acción unificada es para apoyar a las instituciones del Estado, pero bajo 3 ejes: sincronización, integración y lo que tiene que ver coordinación. Porque si yo tengo una operación de mediana intensidad, no es la operación que voy a patrullar complementando a la Policía Nacional, una operación de mediana intensidad. Yo necesito sincronización por elementos de tiempo. Necesito coordinación porque tengo tareas que tienen que cumplir diversos repartos, en donde va a estar la Policía Nacional. Y tengo integración porque significa integrar capacidades. Es integrar capacidades de comunicaciones, capacidades de despliegue y movilidad, capacidades inclusive de uso de fuerza, de armamento. Entonces, esto sucede cuando las Fuerzas Armadas actúan en estas zonas que se pueden delimitar temporalmente. Y otra cosa es una zona intermedia que se conocen como zonas de estabilización, en donde ahí el eje fundamental es el trabajo de la Policía Nacional complementado por Fuerzas Armadas. Y la última zona es donde debe ser la mayor parte del país, es la zona de normalidad, es la zona de desarrollo, de emprendimiento, en donde las Fuerzas Armadas no tienen ni que aparecer. Porque no es lo normal que una fuerza militar esté en tareas de orden y seguridad pública, en términos de lo que es el orden interno. Pero es donde también están ocurriendo delitos, porque digamos también lo que pasa es que hay sectores, probablemente zona de frontera, por donde ingresa la droga, que tiene que ser patrullado, vigilado. Después están las zonas de estas de almacenamiento general, estas haciendas como por ejemplo la de Vinces, donde se encontraron 22 toneladas de droga, y después también están estos polos de desarrollo que usted mencionaba, las ciudades. Fíjese usted que ahora en la portada de un medio de comunicación acá se alerta del crecimiento de secuestros en la vía que conduce a Cumbayá. Estamos hablando de Quito. Entonces, ¿qué pasa en estas zonas también? No debería haber, no sé si presencia permanente de la fuerza pública, pero sí por lo menos... La zona de normalidad, Alexis, mire, es que veamos la doctrina, o sea, veamos también las enseñanzas que nos han dejado en otros países. Y no es que lo que ha pasado en Colombia, lo que pasa en Brasil y México es la gran verdad, hay que procesarla. Pero hay centros de gravedad en esta situación en donde tiene que haber un empleo contundente de Fuerzas Armadas. Caso contrario, lo que se puede generar es un desgaste en el largo plazo. En actividades que no corresponde a Fuerzas Armadas. Entonces, zonificar significa intervenir en un lapso temporal bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Y lógicamente conducido desde el Comando Conjunto, ya sea con una libertad de acción en el nivel de conducción, que no voy a entrar a detalles de carácter militar, si conduce tácticamente, conduce operativamente, etcétera. Pero esa es una intervención.
Entonces, claro, usted me dice las zonas de frontera, es que las zonas de frontera ya se modificó en la Ley de Seguridad Pública del Estado, de 20 a 40 kilómetros, pero más de eso no se ha hecho. Dígame, ¿cuál es la reglamentación del empleo de las Fuerzas Armadas en donde existen prerrogativas legales en esas zonas estratégicas de frontera? Entonces, eso es lo que también tiene que ser observado, con la finalidad de que las Fuerzas Armadas puedan tener un empleo mucho más efectivo en esta franja de 40 kilómetros. Y no va a estar en todo el espacio limítrofe, pero hay zonas muy claras que están vinculados al negocio del narcotráfico, que están vinculados al negocio de minería ilegal. Entonces yo creo que se requiere una definición. El problema de la ausencia de un órgano central, neutro, llamémoslo así, más que central, es que las lógicas institucionales, mire, inmediatamente dicen, hay una inconformidad en la Policía Nacional, porque no hay una comprensión. O sea, tiene que haber una comprensión de que espacios muy reducidos de una intervención de violencia corresponde a que haya un mando de una operación interagencial que puede ser ya sea un mando unificado o un mando coordinado. Entonces, esto es lo que tiene que aparecer en el reglamento. Yo le escucho a usted y estoy escuchando a alguien que está pensando la seguridad, pensando la estrategia de un plan de seguridad. La pregunta es, ¿en el gobierno hay alguien que dé la impresión de que está haciendo eso? Mire, yo entiendo que tienen el asesoramiento del mando militar, tienen el asesoramiento de la Policía Nacional, pero siempre es bueno tener un órgano neutro que no esté escuchando las voces de cada institución, de tal forma que también puede desarrollar en estas zonas, por ejemplo, de estabilización. Son zonas que tiene que haber medidas emergenciales de inclusión económica y social. Eso es lo que está demandando precisamente el alcalde de Durán, que si bien ha saludado esta intervención, pero no ha venido acompañada de lo otro, es que de la parte medidas social. Es lo que se conoce normalmente como una acción cívica, que puede tener una o sea, no es la medida de la construcción del hospital, porque eso es lo que tenemos que hacer después, pero es la medida de atender inmediatamente con determinados recursos a esa población. Mire, el esfuerzo del país, lastimosamente, muchas veces se diluye en términos de bonos, de subsidios, etcétera, etcétera. Y inclusive en el libro soy crítico, no es que no esté de acuerdo, por ejemplo, con el bono de desarrollo humano. Pero ¿cuál es el objetivo del bono de desarrollo humano? Buscar que esas personas salgan del bono. Sería el índice de medición del éxito. Lógicamente que habrá personas que por su condición física, de salud, de edad, condición inclusive de capacidades, no pueda salir de eso. Entonces, concentrar recursos en este tipo de ayudas. Y en estas zonas de estabilidad, no es cuarteles lo que se necesita. Esta presencia de la fuerza pública rodeado de servicios del Estado. Yo ponía el ejemplo de lo que es este gran trabajo que se hizo en varios estados, en el Brasil, por ejemplo, la policía pacificadora, que es un modelo que terminó fracasando, pero termina fracasando por el cambio de políticas de turno. Cuando usted pone un cuartel y pone los muros, es un cuartel que está separado de la integridad. Cuando usted en una zona de estabilización, usted comienza a generar servicios de odontología, de atención, de planificación familiar, de resolución de conflictos, los centros de mediación, junto a la presencia policial. Cuando hay orden. Claro, usted va desarrollando eso, la propia comunidad cuida, porque le va a servir. Cuando usted tiene una farmacia para atender emergencias. Porque le digo, la situación del país es gravísima, porque hay muchos ciudadanos y no tienen cómo comprar una medicina. O sea, yo puedo ir a tener una atención médica, pero después no tengo cómo solventar el proceso de la compra de una receta. Entonces, es bien complejo el tema de seguridad. Por eso es que en esta obra que me ha mencionado Alexis, y que más bien muchas gracias por, digamos, recalcando, mencionar en el programa. El título es De la paz a la guerra, pero en signos de interrogación. Porque cuestiono el mito de la isla de paz. Y por otro lado, la guerra que hoy vivimos es mucho más complejo que ese término. Es decir, no pensemos que esta es una guerra en términos tradicionales. Recuerde usted que yo le decía, el problema de la utilización del término guerra muchas veces puede conllevar a que si alguien tiene una opinión contraria, sea una persona que sea declarado enemigo. Claro. ¿No? Es mucho más complejo.
porque el diseño operacional que tiene que hacerse tiene que conllevar otras líneas de acción. Entendamos el mito de la Isla de Paz y por qué usted ha planteado el título de la obra de su autoría general a manera de pregunta. Eso de creer que éramos una isla de paz nos hizo poner una venda en los ojos y no entender los problemas que teníamos alrededor, por ejemplo, con conflictos como el que tuvo más de medio siglo de vida en Colombia, por ejemplo, y que en algún momento se fue desplazando hacia el Ecuador, el no haber entendido qué era lo que debía pasar después del proceso de pacificación con Perú. ¿Qué ingredientes nomás tiene ese mito de la Isla de Paz que nos hizo sentir a ratos casi como en una zona de confort y no hacer o no poner atención en temas en los cuales debimos habernos preocupado en algún momento? La firma de la paz, por ejemplo, en Colombia, entre las FARC y el Estado. Sí, y yo creo que el tema del narcotráfico, porque mire, cuando hablamos de crimen organizado no solo es narcotráfico, y eso reconozco, y creo que es una deuda inclusive en varias ejemplificaciones y varios aspectos que se abordan en el libro, pero si solucionáramos el problema del narcotráfico tendríamos una incidencia muy fuerte en las otras áreas que también son fenómenos de violencia. Por un lado, considerar aspectos de carácter cultural, de por qué no se desarrollaron los cultivos de coca en el Ecuador. Hay varias explicaciones. Una de ellas la extensión de nuestra Amazonía, que es muy limitada comparado con la extensión selvática de Colombia, que si sumamos solo la zona del Orinoquia y la zona de la Amazonia, los nombres de la selva selvática, digamos de la selva amazónica colombiana, estamos hablando prácticamente de 3 Ecuadores enteros. Un país vacío, con un nivel de urbanización muy alto, igual que el Ecuador, este nivel de urbanización, pero un país vacío de una extensión de cerca de 1.200 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, estamos hablando de 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Cerca de eso, es 1.114 me parece exactamente. Es decir, somos la cuarta parte y un poco menos de lo que es el tamaño de Colombia. A eso sumar la presencia militar que existía en las fronteras por el problema que manteníamos con Perú. Y los factores hidrográficos de baja conectividad desde las cuencas del Perú donde se traía la materia prima, porque en Colombia no había cultivos. Los cultivos comienzan a desarrollarse con fuerza en los 80, al punto que Colombia sobrepasa a Perú en los años 96-97 en extensión de cultivos. Porque inicialmente se traía la pasta base o productos intermedios desde Bolivia y de Perú a Colombia. Como había controles en el Ecuador, no había comercio, porque nosotros tenemos prácticamente 2 ríos que podrían ser susceptibles para el comercio. El uno, el Napo, porque yo he estado en los 3 orientes que nos llamamos nosotros militarmente, que es el único río que se presta para actividades de una vía fluvial de comercio, totalmente limitado por el conflicto limítrofe. Y el otro, el Putumayo, que es un río binacional y que tiene un punto de encuentro que nosotros conocemos como 3 fronteras con el Perú. Entonces, estas limitaciones. Y viene un sentido inclusive de carácter emotivo, de orgullo nacional que se crea en el hecho de comparar lo que pasaba en Perú y en Colombia en términos de violencia política, pero hay que recordar que nuestra tasa de homicidios era superior a la tasa de homicidios de Perú, en el tiempo de esa violencia política. Y nosotros ya estábamos vinculados en la provisión de recursos como precursores químicos a Colombia. De hecho, en el año 87, yo mismo hice la captura de un camión de acetona. Fue entregado a las autoridades en el sector de Tipisca, que es el río San Miguel que sale al Putumayo. Estábamos vinculados totalmente, pero el CONCEP es un organismo que se crea en el país al manejo de la política de estupefacientes 20 años después que su par colombiano, y nosotros comenzamos a revisar nuestra legislación porque hay una influencia desde una presión exterior de los Estados Unidos y posteriormente con el desarrollo del término de lo que es la seguridad multidimensional. Es decir, nosotros no fuimos caminando en una forma proactiva, sino que fuimos reactivos. De hecho, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 1979, no menciona en ninguna parte el término crimen organizado, delincuencia, e inclusive no era parte del Consejo de Seguridad Nacional
el comandante de la policía. Y si nosotros revisamos otras legislaciones que no he colocado en el libro, ya habían estos elementos. Es decir, caminábamos un poco rezagados, y digo muy rezagados, y tenemos pues el proceso de polarización, y tenemos un proceso migratorio, porque el crimen organizado en el país en gran medida se nutrió de pandillas, pandillas que crecieron por el abandono de sus progenitores, en familias ya sean monoparentales o familias totalmente disociadas, al cuidado de jóvenes, de padres, abuelos, que fueron a buscar referentes emotivos en las calles, y en eso es la pandilla. General, ¿dónde se puede conseguir su libro? Ya, mire, está disponible en DINE Ediciones, se puede entrar a la página de DINE Ediciones, se puede adquirir de igual forma en Mr. Books, en Librimundi, de igual forma en Librería Rayuela, y está en Librería Estudio. Ahí está disponible los libros. Está previsto hacer unas 3 presentaciones más, no voy a mencionar las universidades aquí, les he mencionado antes, que se va a hacer en septiembre y octubre, cuando inicie el periodo lectivo de estas universidades, que son universidades importantes, aquí en la ciudad de Quito. Ya se ha hecho en Guayaquil, el día de ayer lo hicimos en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para mí un placer haber compartido con Daniel Pontón, un gran académico, de igual forma con Juan Carlos Calderón, que es un periodista de investigación de mucho prestigio, y también estuvo Fernando Bustamante, que es una persona que es director del observatorio que maneja la Universidad Tecnológica Equinoccial. Creo que fue una conversación muy interesante, y sobre todo una conversación despolitizada y basada en hechos, en elementos de racionalidad que justamente se busca construir en el libro, tratando de no caer en ningún tipo de apasionamiento. Muchísimas gracias, general Altamirano. Muy Muchas gentil por gracias. acompañarnos.